Bueno, antes que se produjera la ocupación de estas tierras, todos estos territorios eran de propiedad de los mapuches. Se decidió finalmente ocupar el territorio militarmente, se envió al ejército, se refundó Angol, se siguió avanzando hacia el sur, se fundó Lumaco, Urén, y en 1874 se decidió fundar Los Sauces. Mi padre murió de 105 años. Cuando era joven de edad, de sus 12 años, cuidaba la yegua en el pueblo de Los Sauces, que es pueblo ahora. Y eso era un totoral, un pajonal, que se puede decir. Y ahí empezaron a llegar colonos independientes, pero también hubo colonos extranjeros que fueron traídos por el gobierno a través de empresas de colonización. El espacio territorial que ha integrado al Estado chileno, ¿ya? Y con ello viene el ferrocarril y viene la explotación de las riquezas naturales que están acá, fundamentalmente la madera, y por otro lado, ¿no es cierto?, el despeje que se hace de vastas zonas de la Araucanía para utilizarla en la actividad agrícola. Fue del año 1880 a 1930 que se estuvo sembrando, entonces las tierras se fueron agotando. Ser agricultor no era rentable. Y apareció el famoso decreto 701 y empiezan con este subsidio estatal a forestar sus terrenos. En base a información deficitaria o en base a información no existente, hubo un desarrollo exponencial, pero lamentablemente no totalmente racional. Ahora Meloco nosotros no tenemos. Todos se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Hasta aquí llego yo nomás, estas son sus tierras. Italia estaba pasando por por un periodo bastante caótico en el sentido político y económico. Entonces había mucha gente que estaba pasando hambre. Y justo aparece la oportunidad en que se les presenta la oportunidad en que aparece allá una persona ofreciéndoles, digamos, la solución a sus problemas, que era contratarse, digamos, para venir a desarrollar labores agrícolas acá a América, específicamente a Chile. Suiza muy chico. Dicen que por ahí provincia de Mayenco puede ser. Entonces, todas las pocas vegas que había se construyeron casas. Entonces no había dónde hacer agricultura, entonces el gobierno estaba interesado que saliera. Allá las personas trabajaban en 1 hectárea, en media hectárea. Y vivían con 2 hectáreas, con 1 hectárea de tierra y a veces trabajando a media para los demás. Entonces el 60 hectáreas de tierra con una casa bonita, decía, confortable, bueno, venían a hacerse la América. Hay un sector importante de colonos que en sus países no tenían posibilidades de poder sustentar, de poder proyectar, entonces les daban la posibilidad de embarcarse a lo desconocido, en donde se suponía que iban a enriquecerse. El acuerdo con el Estado chileno era que la empresa tenía que completar 100 familias. En Talcahuano la empresa ya tenía dispuesto un tren, ¿cierto?, que trajo a todo este grupo de colonos hasta Los Sauces, hasta la ciudad de Los Sauces. Y desde Los Sauces, la empresa también tenía dispuesto una cantidad de carretas, caballos, qué sé yo, para poder trasladar los colonos desde Los Sauces acá a los terrenos que les estaban asignados. Entonces en eso llegó una expedición de Purén, de Chile, que necesitaban colonos acá en Chile.
dan 40 hectáreas de terreno, una vaca paría, una yuntehuelle, 200 tablas, 20 kiloclavos. Entonces resulta que cuando llegaron los europeos aquí llegaron a trabajar, como se trabajaba en Europa para comer nomás, les sobró, porque aquí se comía con mucho menos. Los mapuches adultos eran, por lo que dicen, fueron bastante considerados en el sentido que se empezaron a acercar cuando vieron mujeres, digamos, con guaguas en brazos, guaguas que lloraban, qué sé yo, y a proporcionarles ayuda. Incluso hablan de que les proporcionaban alimento en un principio mientras se establecían. Acá habían agrupaciones mapuches y una de las que había acá era la de los abajinos, que ocupaban todo el valle desde la cordillera de Nahuelbuta hacia la depresión intermedia. Se vivía en armonía, se vivía en unión con las comunidades. Si tenían un quedao, un rucatún, todos venían a ayudar. Se sembraban la dahue, linchú, denguel, albidá, se sembraba y se hacían los trauquintos a otra comunidad. Hualpu, el Mapu, iban nuestros abuelos a hacer intercambios, se llaman eso, ¿no? Son los cereales. ¿Ya? Y no tenían, nadie le decía, hasta aquí usted va a llegar nomás, porque su chile de él era todo. Nadie lo atajaba. Ellos, la relación con la tierra es distinta a la nuestra. Y nosotros, el sentido capitalista de la tierra, acá, para nosotros, ellos en su sociedad no lo tenían, ¿ya? Y por lo tanto, esa relación, esa forma de ser tiene que ver con otra cosmovisión, con otros elementos culturales propios. En esa época era fundamental instalarse en ese territorio, colonizar, establecer soberanía, digamos, fundar pueblos, ciudades, establecer mecanismos de control jurídico, de control, establecer, digamos, un sistema económico que fuese acorde con el modelo de desarrollo productivo que se estaba instalando, se estaba dando sustentabilidad al Estado chileno. Después, cierto que se ocuparon estas tierras, se dominaron a los indígenas mapuches, el gobierno, como les digo, pasó a hacerse dueño de todas estas tierras y empezó a rematarlas en Santiago, en subasta pública, a la gente que se interesara. Y se compraban lotes de 500 hectáreas más o menos, aunque igual hubieron especulaciones y se hicieron fondos numerosos, y se formaron grandes haciendas. Y ahí empezaron a llegar colonos independientes, pero también hubo colonos extranjeros que fueron traídos por el gobierno a través de empresas de colonización. Se asignaron terrenos acá en Purén, en Chacayal, se trajeron suizos de Europa. Acá en Quecheregua, en Taiguén, igual trajeron ahí colonos suizos, franceses, alemanes. Y más recientemente, en el principio del siglo XX, acá en Pastene también se trajeron italianos para colonizar esos territorios. Mi abuelo era un hombre bastante activo, era dentro de la llegada de muchos de estos colonos, un hombre relativamente preparado. O sea, cuando él llegó aquí a los 17 años ya tenía una educación de nivel secundario, como lo llamáramos hoy día en Chile. Y bueno, hay un dicho en Chile y en todas partes del mundo que dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, rápidamente el abuelo materno mío se formó una buena situación, trabajó bien, se asociaron con esos otros dos agricultores, progresaron mucho, comerciaron mucho y llegaron a tener, qué sé yo, entre los 3,50 o 55.000 hectáreas de suelo trabajado especialmente en granos.
ya empieza a producir la colonia, digamos, empieza a salir de aquí bastante madera, cereales, trigo, qué sé yo. Entonces surge la necesidad de la creación de un ferrocarril que conecte este lugar con la línea central, digamos que lo más cercano aquí era la línea entre Renaico y Los Sauces. Entonces el tren, claro, comunicó a Pastene con el mundo. O sea, aquí no había comunicación, pues se va a ir a Chaguense ya en carreta, una carretada de madera, y se echaba una semana. Llegaba cualquier cantidad de trigo. Llegaba la papa, llegaba el poroto, la lenteja, el garbanzo y las arvejas. Llegaba cualquier cantidad. Una vez nosotros estuvimos despachando un carro diario, una semana enterita, 10 toneladas todos los días, una semana entera. Traguén fue durante algunos años punta de riel. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta ahí llegaba el ferrocarril y entonces ahí llegaban los productores a vender sus productos para que se subieran al tren y se fueran al norte o al mar o a Estados Unidos. Incluso se sabe que se exportaron cereales. Santa Rosa era un fondo grande, que eran 4 sociedades que habían ahí. Al umbral solo en la mañana usted ya tenía que estar ahí en la pega, en el trabajo. A las 8 le daban media hora para que tomara desayuno. A las 12 le daban 1 hora. Después a las 4 de la tarde le daban 1/4 de hora. Y de ahí seguía trabajando hasta que se entrara el sol. Como acá había poca mano de obra y se necesitaba, eran miles de hectáreas las que se sembraban y que se cosechaban, necesitaban personal y lo que había acá no era suficiente, iban a buscar al norte, a Chillán específicamente, a contratar campesinos para que vinieran a trabajar acá a la zona, y los traían en tren, ¿cierto? Les habilitaban, qué sé yo, especie de barracones donde pudieran dormir, los alimentaban. Yo tuve 8 hijos, los crié mis 8 hijos con toda mi pobreza. Cargué el canasto de verdura y así aprendí a trabajar y después lo que es de mi producción, las arvejas, los porotos, de las lechugas, de las flores para arriba negociaba. Es el trencito que venía de ahí, que viene de Pastene, que antes había la línea y se hacía un transbordo aquí en Saboya. Ese tren se cargaba de puras aves, pavos, chanchos, le ponían patos, gallinas, los hombres con los canastos con huevos, queso. Yo recuerdo de mi niñez, por ejemplo, que íbamos a jugar a los recintos de acopio de la estación, cientos de castillos de estaca de Pellín, que era una... Ahí en Sauce yo sembraba trigo hasta el 32 sacos, o sea, de un saco. Lo más malo me dio el 22. Pero que sacamos cualquier trigo. Antiguamente todos los trabajos hasta el año 35, 40 se hacían con fuerza animal, con bueyes, hasta que llegaron los primeros tractores, las primeras automotrices o cosecheras que usted más de alguna vez ha cruzado en el camino. La fertilidad de la tierra se fue en erosión. Se fue erosionando y ya después también fueron cambiando las formas de trabajo y empezaron a trabajarse el trigo en grandes cantidades en la zona central, ya se trabajaba con tractor, maquinaria, entonces fue quedando obsoleto el sistema. Lógico, terrenos que no habían sido cultivados daban grandes rindes o rendimientos en sus comienzos y que fueron declinando. En el año 30, 40 máximo duró, las haciendas empezaron a achicarse, los dueños a vender los fondos y todo fue decayendo. Y fue haciéndose anticomercial sembrar trigo.
Entonces todo eso fue bajando un poco de precio, los precios relativos bajaron muchísimo. Entonces no era comercial sembrar trigo, claro que sembrando trigo la gente para consumo y aún así seguían sembrando, sí. Pero ya fueron bajándolo hasta que al final no fue negocio. En los años 60, claro, se empezaron a aplicar las políticas de reforma agraria porque los latifundios, los fondos que quedaban acá ya estaban como improductivos. Los gobiernos de la época consideraron que los grandes propietarios no estaban haciendo producir las tierras como debía ser, por lo tanto había que subdividirlas, parcelarlas y entregárselas a los campesinos, y esa fue, digamos, la esencia de la reforma agraria. También expropiaron muchos suelos muy bien trabajados y organizaban tomas del predio, y ahí llegaba la cora y después que estaba hecha la toma expropiaba, no pagaba casi nunca el suelo al dueño. No duró mucho ese proceso porque después vino el golpe militar y el gobierno militar, ¿cierto?, le devolvió las tierras a los grandes propietarios. O sea, se volvió atrás en ese proceso. El uso de estos monocultivos, entre comillas, en forma tan intensiva y extensiva, y sin preocuparse mayormente de mantener la calidad del suelo, trajo las consecuencias que hoy día estamos experimentando. Es decir, un agotamiento del suelo, un suelo erosionado que tiene baja fertilidad y que también tiene un muy bajo contenido, una muy baja capacidad de retención de agua. La agricultura empezó a bajar por el precio del cereal. Por ejemplo, antes se vendía 14 o 18 lucas los 100 kilos de trigo, ¿no es cierto? Después lo vendíamos a 8 lucas. Si estaba mala la agricultura, bueno, habría que tratar de cambiar, digamos, de aprovechamiento de la tierra, y bueno, lo mejor fue lo forestal, aprovechando, digamos, las condiciones que son óptimas para el crecimiento de la especie de pino que se utiliza aquí. Después, con el gobierno de Pinochet, se creó el decreto 701 que incentivaba la plantación y prácticamente te pagaban el terreno para que tú lo plantaras y quedara para ti. Entonces ahí vino el boom. Y el agricultor sacó la cuenta de que con el precio que sacaba entregando la madera para hacer papel y celulosa, iba a ganar más plata por hectárea que siguiendo sembrando trigo. Bueno, yo aprendí de motosierrista bien cuando llegó Forestal Cerda a Fundo Rincón, y ahí me dieron la oportunidad de entrar como motosierrista. Y ahí, bueno, recién empecé con una moto de esa antigua que había, y después cuando me fui a trabajar el jefe me llevó y me sacó una moto nueva. Y ahí nos mandaron a curso, sacamos credencial, así que le presté servicio a Forestal Minenco como 4 años y medio más o menos. Fíjate que hubo un tiempo, y nosotros lo notamos en la escuela, como profesor lo notamos en la escuela, en que se calculaba una población flotante de 400 personas, siendo la población del pueblo más o menos de 2.500, en los puros alrededores del pueblo, en instalaciones de bancos aserraderos. Toda gente, la mayoría de gente llegaba de afuera. Llegaron, plantaron, se acabaron los remedios, no queda nada. Cuando mi abuela lo daba una fiebre grande o el dolor de estómago o el dolor de oído, salíamos para afuera, me decía, vaya a buscarse tal remedio, eso, y así pasaba ligerito. Yo diría que en la zona complicada, lamentablemente ha habido un uso muy irracional del suelo, con muy poco cuidado. Incluso eso de suelo es relativo porque prácticamente ya no existe. Toda la parte fértil del suelo, la capa que absorbe agua, la capa que sujeta agua, prácticamente ha sido erosionado. Por lo tanto, el horizonte A y B prácticamente no existe. Lo que tenemos es el C, que es un suelo, que es la roca original, que tiene poca fertilidad, poca capacidad de retención de agua. Entonces, bajo estas condiciones, cuando llueve, el agua escurre superficialmente, de forma muy rápida, se va a los cauces y se pierde. Y es muy poco lo que absorbe el suelo. Por lo tanto, no hay una mantención del caudal o una mantención del contenido de agua del suelo por tiempos más importantes. Todo lo que era la terapia, digamos, a través de distintos tipos de bebidas o de algún tipo de plantas o de hierbas medicinales, hoy día ya casi no existen.
Entonces no es un tema menor, no es llegar y poner y sacar árboles o que se sequen un poco más las napas subterráneas, no. Eso es una modificación en una sociedad además que fue desempoderada, que se le quitó territorio, poder. Hasta para teñir la lana, que hacemos poncho, hacemos macuín, no hay. ¿Por qué? Porque la famosa forestal vinieron, le pusieron esa fertilizante, empezaron a contaminar el agua. Y el pole del pino en agosto quema la flor de los árboles. La floración, que se le pega y después de los se duranos, quema con de los cerezos. Así que ahora no tengo nada de fruta, pues hay muy contraídas las frutas. Y antes ya carreta, de durano. claro, venían los señores a buscarme en camioneta. Hasta de Lumaco me venían a buscar un durano de terraga que tenía veces. Y ahora nada. Si mantenemos los cultivos de pino, de eucalipto a través del tiempo, si me explico, segunda, tercera, cuarta, quinta rotación, los suelos se van a debilitar, van a tener que agregar cada vez más nutrientes. La tala rasa de superficie es tan importante como 100, 200, 500 hectáreas, no es lo ideal, porque durante 2, 3, 4 años los suelos quedan bastante desnudos, expuestos a las lluvias y por consiguiente problemas de erosión. Entonces la misma empresa están perdiendo el capital que el día de mañana tienen que reponer. 15 años atrás todavía hacíamos huerta aquí, tenían huerta familiar la familia. Hoy día ya no se puede hacer huerta. Aquí nadie siempre trigo. Yo mismo sembré 2 sacos sembré yo. En vez de sembrar 100 sacos, sembré 2 sacos para la casa. Y le pregunto, ahí yo veo que los agricultores que van ahí para arriba, oiga, lleno de harapos, da vergüenza un agricultor ahí. Pobres como la rata, porque no pueden, que si no tienen, que siembran lo que cosechan no vale nada. Yo creo que este año que acaba de terminar la cosecha, no se llega a más allá de 12 millones de quintales de trigo. O sea, se ha perdido producción de trigo en el país en 1/3. Y ese tercio se trae de países donde tienen un mejor precio el valor del trigo y que vienen subsidiados por los gobiernos. Si no hubieran esas forestales, por ejemplo, ¿dónde tendría trabajo uno? Si no vinieran gente de afuera a plantar. Bueno, antes los ricos igual tomaron mucho terreno, ¿no es cierto? Pero ellos a lo mejor trabajaron y tienen su plata. Lamentablemente todavía en Chile las leyes son un poco débiles y en parte esto se explica porque los científicos han aportado todavía muy poca información para que se puedan desarrollar leyes efectivamente de peso. Aquí nosotros, a ver, teníamos como 5 como 5 vertientes. ¿Y cuáles que están ahora por la cuestión de los forestales? Bueno, a lo mejor algunos mapuches también han caído de que le dan una, no sé cómo se llaman eso, le dan un poquito de algo por plantar esos árboles y se van a eso, pero están perdidos. No debía de hacer eso. Hay que racionalizar la actividad forestal para que sea efectivamente rentable y para que sea un progreso para todos, no solamente para algunos. Porque el recurso agua, yo pienso que en el futuro es una cosa muy importante. Yo diría que en el futuro las principales guerras van a ser producto por el requerimiento de agua, por la necesidad de captar agua, que por otros motivos. No hay mayormente incentivos para que la gente se quede, o sea, emigra, los jóvenes no tienen fuentes laborales, tienen que irse a estudiar a las grandes ciudades si quieren seguir algo de estudios superiores, universitarios. No hay trabajo en los sauces, por lo tanto tienen que buscarlo en las grandes ciudades. Aquí es difícil la vida, porque aquí yo mismo me voy y no sé lo que va a pasar con mi familia en esos 12 días que yo estoy afuera. Entonces, si en cambio él se va, a lo mejor
va a tener su trabajo más seguro y a lo mejor un trabajo más liviano. Algunos critican porque uno que podría, uno pone una industria de patas de mesa, no pone esto otro de patas de silla, ¿por qué no pone una fábrica de ventanas que tienen madera? ¿Por qué no traen aquí una carnicería grande ya que tiene la materia prima, el vacuno? No. Yo digo que Pastene se desarrolla si es buen productor de materia prima. A distinto de lo que dicen otros, pero divagan. Eso es romanticismo, decir una industria aquí. Lo que pasa es que el control de territorios, de recursos, de gente y todo, que algunos entienden que la cosa pasa por el control y por mantenerlo según a un modelo de vida, es algo que se ha demostrado que genera a la larga más problemas que soluciones. Entonces, ¿estamos metidos en un problema como sociedad y como país? Sí. Pero se requiere más que voluntad para salir de eso. Y tratar de amalgamar los conocimientos tanto mapuche como europeos para tener un buen éxito. Eso de que seamos rubios, morenos, negros, blancos, amarillos, no tiene nada que ver. La gracia es tratar de llevar todo a un mismo norte para poder sobrevivir, para mejorar nuestro estándar de vida. Este encuentro entre sujetos, el encuentro real entre sujetos que forman parte de colectivos, de sociedades, de grupos que tienen lógicas culturales distintas, cuando se encuentran, generan, digamos, expresiones de vida, de sistemas de vida, productivo, económico, cultural, que nosotros no nos podemos imaginar ahora. Básicamente yo creo que pasa por considerar más al ser humano en esta escala de valores que este modelo donde transamos lamentablemente por una serie de motivos.